Hola chicas y chicos, continuamos con esta segunda parte de Batman, esculpiendo a Batman, del busto de Batman. Ya habíamos llegado acá hasta este punto. Si se perdieron la primera parte, en la descripción del video van a poder encontrar el primer tutorial o la primera clase para llegar a esta segunda. Ya vamos acá en esta parte donde básicamente ya tenemos casi nuestro Batman hecho. Ya ahorita sería agregar detalles. Bueno chicos, entonces pueden alcanzar hasta este punto yendo al primer tutorial. Como les digo, lo encuentran en la descripción de este video. Y ya hemos llegado hasta acá. Ya acá lo que vamos a hacerle es la capa, empezar a dar detalles, hacerle el símbolo y acomodar, digamos, como la figura o la anatomía final, por decir así, o el volumen final. Entonces pues vamos a empezar. Listo chicas y chicos, comunidad, bueno, ya vamos en esta segunda parte. Si no saben mucho sobre escultura, en la primera parte hay un capítulo dedicado a lo que es la escultura y los pinceles que estamos utilizando para llegar a este punto. También si quieren pues profundizar un poco más en escultura, también hay un tutorial de escultura de un gato kawaii, pueden ir primero a ver ese tutorial. Entonces ya acá en esta parte lo que vamos a hacer es modificar un poco lo que son las proporciones. Especialmente quiero de pronto agrandarle un poquito más, digamos los hombros, bajárselos acá un poquito, algo así, y acá vamos a hinchar un poquito más o menos así. Y también el cuello. Entonces acá lo que voy a hacer es irme a la parte lateral. Vamos a utilizar el enmascarado, pero vamos a utilizar lo que es el lazo. Entonces acá si van a máscara, van y buscan por acá, y en esta parte que dice lazo mask, ya en el lazo más vamos a seleccionar lo que es la cabeza de nuestro Batman, porque pues no queremos modificar la cabeza. Listo, ahí lo que vamos a darle es a la A y vamos a darle a Smooth Mask para que la suavice un poco, para que no nos vaya a crear como unos cortes raros ahí. Nos aseguramos que la cabeza esté bien pues enmascarada, por decirlo así. Y ahora lo que vamos a hacer es con la G de Grab, vamos a coger esto, jalarlo un poquito más. En este caso, bueno, me voy a ir acá a la vista frontal. Esto lo voy a bajar un poquito. Voy a agrandar esto acá así. Digamos, básicamente nuestro Batman casi cuello no tiene porque es un Batman macizo. Algo así más o menos. Sacar esto acá un poquito más. Acá el trapecio lo sacamos un poco más. Yo creería que algo así más o menos. Entonces acá sería nuestro Batman. Ahora le vamos a dar control y vamos a invertir la máscara, porque acá quiero digamos ajustar un poco la cabeza. Entonces nuestro Batman va a tener una carita, pues una cara así de superhéroe. Entonces anchamos esto un poco más. Digamos, esto va a ser como la base de nuestro Batman. Acá voy a anchar un poquito esto más. Acá sí lo bajo un poquito más. Voy mirando como todas las referencias, digamos todas las referencias y las vistas. Es importante, como les he mencionado varias veces, que tengan en cuenta las vistas, especialmente la de 3/4, porque de pronto de frente se nos ve bien, pues así lateral se nos ve bien, pero al mirarlo de 3/4 se van a ver como errores o incongruencias. Entonces tienen que tener pendiente eso. Entonces es importante eso. Bueno, pues acá ya lo veo como bien. Listo chicos. Listo, entonces le damos a la A y le vamos a dar a Clean Mask. Limpiamos la máscara, salvamos, control S. Nos aseguramos de que no haya quedado ninguna marca acá en el cuello. Entonces pues nos acercamos. Bueno, al parecer no quedó ninguna marca. Quedó un poquitico acá. Voy a hacer esto más pequeño, voy a suavizar. Listo. Entonces acá ya empezamos a agregar un poco más de detalles a nuestro Batman. Empezamos a suavizar, como les digo, las partes que parecen que tuvieran como abolladuras. Entonces acá esta parte lo voy a suavizar un poco más. Bueno, vamos a trabajarle acá a la capa. Entonces acá tenemos que suavizar esta parte de la capa. Vamos a suavizar.
lo que son estas partes. Ahora acá, como les decía, esta parte pues va a ir tapada o llena de cera. O de cleo, de plastilina, digamos, para generar nuestra capa. Entonces suavizamos, voy a utilizar el de suavizar. Le voy a subir la potencia y lo que hago es suavizar acá. Ahorita vamos a marcar formas, los pliegues de la capa, entonces no tenemos que preocuparnos por esa parte. Vamos a ir dándole. Todavía no hemos aplicado otra vez el remesh, eso lo hacemos ahorita más adelante. Digamos, esto lo tenemos ahí, simplemente estábamos como marcando por decir así como las líneas de donde van a ir. Bueno, acá vamos a bajarle un poquito esto a la potencia del smooth y vamos a suavizar un poco acá sin borrar esta línea que nos marca la capa. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer también es con la letra G de Grab. Vamos a traer eso un poquito para acá porque pues tengamos en cuenta que esto es capa. Tiene que ir un poco así. Listo, ahora lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Me voy a la vista frontal. Voy a ir otra vez a más. Voy a seleccionar se me perdió lazo más. Y voy a enmascarar esta parte de acá porque necesito una compañera. No. Necesito mover la parte de acá. Esta parte del pectoral sin que se me mueva el brazo. Bueno, acá se me fue esto acá. Pero esto lo puedo arreglar. Entonces voy a hacer más pequeño el pincel. Le doy a la M para más. Le doy al control y limpio esta parte de acá que no necesito enmascarar. Porque esto tengo que moverlo. Me aseguro que solo estén enmascarados los brazos. Sí, ahí están. Ahora lo que voy a hacer, vista frontal, vamos a darle a Smooth más para que nos esmucee la máscara. Le voy a dar a la G, F, agrando y esto lo jalo un poquito para acá. Eso así más o menos. Darle esa forma. Podemos bajar un poquito más. Igual esto lo vamos a cortar. Básicamente este modelo les puede servir para impresión. Yo lo voy a utilizar para impresión 3D más adelante. Entonces pues ahí les doy el dato. Podrían hacer, simplemente le hacen la base y listo. Entonces esto acá vamos a bajar un poquito más. Bueno, esto de acá atrás también lo podemos bajar o sacar un poquito. Igual como les digo, eso ahorita se va a cortar, entonces no vamos a cortar así acá así, ¡pam! Entonces ahí pues no hay como la necesidad de preocuparnos por esa parte. Algo así yo creería. Vamos a la A, Clear Mask, F, agrandamos. Acá lo que vamos es como manejando las proporciones, teniendo en cuenta las referencias, chicos. Tenemos que mantener las referencias. Acá en esta parte voy a hacerlo más pequeño, voy a suavizar, dar como toquecitos. Ups, ya se me fue un poquito, voy a suavizar. Entonces acá vamos mirando. Voy a cambiar a el scrap. Vamos acá a hacerle como una especie de... ¿cómo se dice? Bueno, vamos a mirar acá primero un momento a ver con cuál material podemos ver bien como el efecto del pincel de scrap. Vamos a mirar con este. Vamos a ver si se ve. No se ve casi. Vamos a cambiar por acá con este. Bueno, dejemos en estudio a ver. Alguno de estos de estudio me sirve para ver mejor. No, casi no se ve. Vamos a cambiar con otro. Básicamente lo que vamos a hacer es como crear unas especies de cortaduras, pero muy leves, como para dar un efecto así como de arcilla. Como, bueno, con ese todavía no, con el flat todavía no. Ese nos sirve al final cuando ya esté pintado. Vamos a mirar a ver. No. Bueno, vamos a dejarlo con el mismo. Le vamos a subir al shadow.
El screen page, bueno, lo subimos un poquito. Cavity, acá vamos a mirar el Word, la sombra. El screen está bien. Vamos a acomodarla un poquito por acá. Listo. Vamos a dejar el mismo que teníamos ahí. Simplemente le damos como toquecitos aplanando ahí esas partes, como tratando de marcar, haciendo que el mismo scrap, que es como empuja, así como aplanar, por decirlo así, como que dé formita y como que vaya delineando esas partes que van en ángulo, digamos esta parte de acá. Entonces ahí voy mirando, voy calculando. Digamos acá, bueno, esta parte de acá voy a tratar de utilizar el pincel y como marcar la parte del hombro, que se marque ahí. Esta parte del hombro también le doy un poquito ahí, suavizo. Entonces vamos ahí también dando como toquecitos, suavizando acá lo que es el bíceps también. Vamos ahí haciéndole por los laditos, teniendo cuidado de no agarrar zonas que no queremos afectar. Entonces acá lo agrando un poquito más. Ahí le vamos haciendo, van haciéndole ahí. Van creándole como esos volúmenes, como esas angularidades. Mira, acá se me fue un pedazo que no tenía que irse. Voy a hacerlo más pequeño. Le voy haciendo por acá también. Por acá de a poquitos. Vamos mirando, vamos suavizando, nos alejamos. Entonces acá lo que voy a hacer es darle a la G, agrando el pincel y voy a jalar. Voy a acomodar acá como la proporción del bíceps. Ahí vamos de a poquitos. Eso es de mucha paciencia, chicos. Entonces vamos a ir suavizando. Si ustedes quieren que algo les salga bien, pues toca que le dediquen tiempo. Entonces acá vamos a mirar acá. Bueno, esta parte la vamos a suavizar porque está muy marcada por esa textura, digamos por el scrap. Entonces no por el scrap, sino por el de plastilina, por decir así, por la plastilina que le adherimos. Vamos suavizando todo esto, así suavizadito. Todavía no vamos a aplicar el remesh, entonces simplemente vamos a suavizar y seguir generando formas y ya como más detallitos, y más adelante miramos a ver. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es suavizar esta parte. Acá esto lo suavizo también. Esta parte también la suavizamos ahí. La parte de la capa acá suavizamos. Hago más grande, le subo la potencia, suavizo o cambio por el pincel de suavizar, de smooth con la S. Ahí vamos suavizando. Acá esto también lo suavizamos. Vamos a jalar acá es un poquito. Entonces ahí vamos jalándole para que no quede como ese hueco ahí. Igual, como saben, eso va a ir cortado, pero pues igual para asegurarnos de que no va a quedar algún hueco por ahí. Entonces lo jalamos, tratamos de proporcionarlo y lo suavizamos. Vamos suavizando para que no se creen grumos, digamos como el de acá. Ahí mantenemos eso suavizado. Acá esta parte la suavizamos, igual ahorita la vamos a marcar. Entonces ahí nos acomodamos. Vamos a utilizar el Sharp Draw. Vamos acá a cambiar el Space, no sino el, permítame, el Follow. Vamos a cambiarlo por lineal. Entonces, al cambiarlo al lineal, entonces ahora vamos a ver, mire la forma que me genera. Entonces acá le subimos la potencia. Ahí para poder marcar, control Z. Tenemos que hacer más pequeño el pincel. Vamos a marcar esta zona del pectoral. Entonces, bueno, creo que tiene mucha potencia. Voy a agrandarlo un poquito más. Y le voy a bajar también la potencia, la dureza al pincel. Es algo así. Bueno, voy a activar el Stabilize Stroke para mi mano de mazatero. Y ahí voy marcando. Vamos marcando acá. Vamos a marcar esta línea que divide el pectoral de la parte de los abdominales. Entonces ahí vamos haciéndole, vamos ahí con cuidado, vamos ahí modificándole, marcando, vamos marcando de a poco, esto va hacia arriba, ¡tin! Y lo que hacemos es acá suavizar esta parte. Entonces nos paramos y estas líneas que quedan marcadas ahí las vamos borrando, las borramos ahí. Esto nos va a ayudar como a definir las líneas y a definir las formas. Aparte que pues con esta geometría que tenemos ahorita, con esta densidad, se nos va a aplanar, entonces eso nos sirve bastante. Entonces ahí vamos marcando, vamos aplanando. Entonces acá tenemos ahorita que marcar más, pero pues vamos suavizando acá. Voy a cambiar acá el scrap un poquito, entonces vamos a hacer como toquecitos acá, como a pasar, como a scrapear. Agrandamos el pincel. Ahí, acá esta parte, manteniendo en cuenta los ángulos que se generan dependiendo de la forma, digamos, del pectoral.
Entonces acá lo voy a agrandar y lo voy a hacer un poquito más por acá, manteniendo en cuenta acá lo aplano como para que se me marquen líneas también, como empujando la plastilina, por decirlo así, porque básicamente acá estamos modelando como una plastilina digital. Entonces ahí, y lo mismo, vamos a ir suavizando de a poquitos. Cambiamos acá al crease con Shift C y vamos a hacerle una criseada acá. Bueno, vamos a activar el Stabilize. Entonces acá con Control, oprimo Control y voy marcando esta línea acá para que se me marque más como esa definición del pectoral ahí de Batman. Ahí lo marco ahí, suavizo para que no me queden como grumos o cosas raras. Entonces vamos suavizando ahí. Listo, chicos, entonces acá otra vez voy a marcar acá esta parte, se me marque. Chin, chin, chin. Acá suavizo, vamos suavizando. Acá no voy a utilizar el Control, sino así con la opción de sustraer. Voy a hacerlo más pequeño, entonces acá lo que vamos a hacer es subir un poquito a la intensidad y vamos a marcar ahí. Bueno, vamos a marcar paro acá. Bueno, voy a repetir, está como muy duro, entonces voy a bajarle a la fuerza, subir un poquito el tamaño. Ahí pam 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 pam. Paro, sigo tan paros y seguimos acá tan. Listo, allá estamos marcando ese pectoral a Batman. Acá lo agrando, suavizo esta parte. Es algo de mucha paciencia, chicos, pero nos va a quedar súper. Entonces, acá esta parte la suavizamos, que quede bien marcadillo. Ya listo, voy a mirar acá un momento. Lo hago más pequeño. Voy a cambiarle otra vez el follow, lo vamos a poner en Sharper para que cree como la línea normal. Entonces acá vamos a irnos a esta parte de acá arriba y vamos a marcar esto. Entonces voy a agrandarlo un poquito más. Y vamos a marcar desde acá arriba. Vamos a marcarlo así, tan, marcamos esa línea. Me voy a alejar un poquito, voy a subirle la potencia, la fuerza, por decir, hacia el pincel. Y ahora sí, aquí, ahí, pum, paro ahí, seguimos acá, pan, hasta ahí, me acomodo y entonces vamos acá y vamos haciéndole la forma, pan, listo ya. Ya nos quedó marcado ese pectoral. Listo, ahí suavizamos por acá, que nos quede lisa esa superficie. Muy bien, esta parte también teniendo cuidado de no suavizar la línea que acabamos de marcar, ¿no? Porque si no se nos borra. Listo, pasamos acá. Ahí eso que se ve así como anguladito, bien marcado el ángulo, o sea, no tan filoso el ángulo, pero sí que se vea marcadito. Acá suavizamos, chin. Bueno, acá voy a marcar más esta parte central del pectoral. Entonces voy a cambiar acá otra vez el follow. Vamos a ponerlo en lineal. Agrandar un poquito. Ahí ustedes tienen que hacer pruebas a ver cómo les queda mejor. Tan. Listo, me alejo. Más o menos así. Y acá, bueno, voy a suavizar con con el de smooth. Suavizo estas partes de acá con el scrap, perdón. Ahí le hago como para que se aplane esa parte, pero que mantenga como la forma del pectoral. Voy suavizando también. Listo, chicos, ahora pasamos al crease. Vamos a hacer como una criseada acá. Vamos a, permítame, le bajo la potencia, más o menos así, el tamaño. Vamos a bajarle más, sí, porque no he podido cuadrar el tamaño, bueno, algo así. Entonces le vamos marcando, marcamos acá más, tin. Listo, acá suavizamos, que se suavicen estos pectorales. Ahí vamos, esa vaina por acá. Ahora lo vamos a hacer el pinch con P, a utilizar el pinch y vamos a cerrar un poco más esa abertura del pecho medio, del pectoral medio. Listo, suavizamos. Acá también vamos a hacerle el pinch, a marcar un poco con el pinch. Ahí vamos suavizando, vamos mirando. Nos vamos alejando, es importante alejarse y mirarlo desde lejos para ver como una perspectiva más general. Ahora vamos a marcar esta parte acá de lo que es el abdomen. Vamos a marcar el abdomen. Nos vamos a ubicar por acá. Vamos a traer el Draw Sharp con el 2 y voy a marcar esta parte. Entonces vamos a bajar al pincel, subirle la fuerza.
o como la intensidad del pincel. Vamos a marcar de acá para acá. ¡Pam! Uy, se me fue ahí otra vez. Esto es ahí, a veces uno se equivoca, pero no importa. Control Z y vuelve y uno le hace. Listo, más o menos ahí. Ahora esta parte acá, estos lados, entonces voy a jalar acá. Pam, 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 pam. Listo, terminamos ahí. Y acá pues básicamente también hacemos lo mismo. Vamos suavizando y para que no se vean marcadas esas líneas de como la hendidura que se generó. Entonces vamos suavizando acá de a poquitos. Ahí, eso se preparan su cafecito, su mate o de donde sean, ahí se van dedicando ahí a suavizar. Acá vamos a marcar esta línea, este ángulo, pero ahorita, bueno, marquemos este primero acá el centro. Nos vamos acá a la mitad, bajamos el pincel, el tamaño y nos ubicamos de una forma que podamos hacer la línea bien. De acá para abajo, pam, pa, listo. Ahí está la línea de esos abdominales. Entonces marcamos un poquito más. Me ubico mejor. De acá hacia abajo, chin, 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 chin. Listo, ahí. Ahí se marcó. Ahora de acá, pam, 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 pam. Listo. Pam, pam, esta parte de acá. Pam, 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 pam. Y acá un poquito. Bueno. Entonces ahí vamos haciendo lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos suavizando, que no se vean esas líneas tan marcadas, sino que la misma sombra y la misma luz nos genere la sensación de que la línea está ahí. Vamos ahí marcando, vamos dándole de a poco, vamos ahí. Esta parte también. Ahora acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir suavizando, marcando. Acá esta parte ahorita la vamos a como a marcar mejor. Bueno, suavizo acá arriba. Vamos a suavizar, voy a cambiar el follow otra vez para Sharp, que es como filoso, y con control, bueno, utilizando el mismo pincel, con control voy a jalar un poco acá. Uy, se me activó fue el wireframe, voy a jalar, permítanme acá, bueno, está ahí la forma. Bueno, vamos a jalar ahí, tan, para marcar ese borde. Listo, lo marcamos. Lo que hacemos es acercarnos, bajamos la intensidad, digo el tamaño y suavizamos ahí, para que nos quede como ese ángulo marcado ahí. ¿Sí? Vamos ahí, igual más adelante ustedes pueden generarle o hacerle más remesh, un remesh más bajo para generar más densidad en la malla y dar mejor detalles, pero en este caso, mi caso, pues a mí me sirve así. Entonces ahí lo que voy a hacer, voy es de a poquitos. También porque mi computadora no aguanta tanto, ¿no? Entonces vamos ahí, digamos con Blender, con ZBrush es diferente. Entonces ahí vamos suavizando, vamos marcando. Ya saben que esto es un proceso de marcar, suavizar, marcar, suavizar. Pues acá también marcamos más. Vamos a suavizar. Acá suavizamos esta parte. Algo así, vamos mirando también desde los ángulos. Acuérdense de estar pendientes de todos los ángulos, frontal, lateral, 3/4. Voy a marcar un poquito más acá. Listo, ahí suavizo en los lados. Ahí vamos, exactamente, ahí voy suavizando y marcando. Voy a 3/4, voy mirando, agarrando el pincel y suavizo estas partes de acá. Ahí tómense sus tiempos para suavizar y para mirar a ver cómo les está quedando. Si hay algo que modificar, entonces lo modifican. Pero lo importante es que no queden grumos, que no queden como partes abolladuras, por decirlo así. Voy mirando a ver todo. Voy a el pincel de coger o jalar y vamos a jalar esta parte un poquito más con G. Esta parte que está como hundida la voy a sacar un poquito, más o menos ahí, exactamente ahí, que se vea esa parte de arriba de las abdominales, las del principio. Entonces ahí, pues acá vamos salvando, vamos mirando que todo esté bien. Ahí, acá esta parte hay que tener cuidado porque me puede jalar partes que no necesito. Entonces voy a hacerlo más pequeño. Bueno, me voy a hacer por acá. Vamos a marcar esto.
Ya ustedes ya saben los pinceles, ya como les expliqué en la parte introductoria, entonces voy a ir haciéndole. Entonces ahí ya pues tenemos esta parte ahí marcada, los hombros. Y acá ya empezamos a marcar los dobleces de la capa, entonces así con el mismo pincel vamos a ir marcando suavemente. Bésame, no, vamos a ir marcando los dobleces, entonces ahí va este primero. Ahí ustedes dependiendo de sus referencias, pero básicamente van marcando, van creando como los pliegues de la capa con el mismo pincel. Entonces acá voy a generar otro. Estamos utilizando el pincel en positivo, por decirlo así, para que jale, para que saque. Entonces vamos a generar ese ahí. Ahí vamos mirando, bueno, acá vamos a generar otro, pam, 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 pam. Me llegó hasta ahí, entonces acá vamos a continuar, tan, 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 tan. Acá también, pa, 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 pa. Termina ahí. Vamos a mirar a ver. Acá vamos a sacar otro, entonces desde acá vamos a calcular. ¡Tarán! Exactamente la capa del Batman. Vamos ahí, entonces acá sacamos el pliegue. Bajamos, pin, control Z. Bajamos ahí, pin, ahí lo terminamos. Listo, algo así más o menos. Esta es la parte de la capa. Listo ahí, entonces pues acá en esta parte antes de hacer como el sustraer vamos a suavizar o hacer el efecto contrario que sacar, vamos a suavizar un poco, vamos a suavizar estas líneas de acá, vamos a ir mirando todos los ángulos como les digo chicos, voy a marcar otro por acá, ups, que no me quede esa parte salida, ahí lo marco, se me está saliendo esa puntica, no importa, voy a volver a hacerle, tin, 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 ahí lo dejamos. No me quiere salir este más o menos tin, 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 tin. Bueno, acá lo continúo. Listo. Entonces así chicos, esto básicamente es el proceso que se necesita. Vamos a ir suavizando esas partes ahí antes de hacer como la parte hundida o como el pliegue de la capa. Entonces vamos a suavizar primero, tenemos que tener en cuenta eso para que no nos cree como esos como que no queden como abolladuras. Entonces acá voy mirando todos los ángulos, si tienen que corregir algo pues lo van corrigiendo. Vamos suavizando ahí con el pincel de suavizar. ¿Listo? Voy mirando todos los ángulos a ver si se ve bien o no. Si hay algo que cambiar pues se cambia. Paso a G, el pincel de agarrar, entonces voy a jalar esto un poco para atrás porque veo algo ahí como raro con el brazo. La espalda también se me hace que tiene que la capa ir como más abundante en la parte de atrás, tiene que ir más salida. Entonces son detallitos que hay que tener en cuenta para que se vea bien. Vamos suavizando. Listo, vamos ahí, tin, tin, tin. Suavicen, suavicen. Ya esta parte voy a agrandar un poco más. Mira, acá esta parte había que sacarla un poquito más. Que se le dan esos brazotes al Batman. Ahí vamos. Pin. Saco acá, saco acá. Este también. Se lo corro un poquito. Acá esta parte la voy a sacar porque esto es capa, más que todo capa en vez de brazo. Entonces ahí la saco un poco. Ahí voy acomodando. Acá también voy acomodando ya a poquitos. Lo que me sirve tener poca geometría, entonces me permite jalar y acomodar mayor cantidad. O sea, el efecto de mover va a ser mayor que si tuviera bastante geometría, apenas me movería un poquitico. Entonces ahí todavía puedo seguir acomodando, puedo seguir moldeando mi personaje. Acá el cuello vamos a mirar, bueno, acá vamos a suavizar esta parte. Esta línea para que no se vea tan marcada, ese para suavizar, suavizamos ahí. Y eso le echamos una suavizadita al Batman. Suavizamos esta parte. Listo. Voy mirando todos los ángulos, a ver, yo creo que sí, más o menos así. Vamos mirando a ver, bueno, acá esto hay que suavizarlo más. Vamos mirando, vamos acomodando. Acá vamos a hacer el corte, bueno, voy a acá jalar un poquito más, la capa todavía no me convence. Voy a jalar más para acá.
Toca hacer rarito, pero bueno, ya miramos a ver. Bien, acá voy a jalar eso un poquito más porque el Batman es así cuellón, es fuertote. Entonces acá, un poquito acá los trapecios, el pectoral, lo jalo un poquito, mirando por los laditos. Exactamente. Bueno, por ahí. Voy salvando, acuérdense de salvar. Y ahí le vamos dando, chicos. Entonces vayan acomodando su personaje, vayan acomodando su Batman, dependiendo de sus referencias. O si están siguiendo mi referencia, vayan acomodándolo. Entonces acá al remesh podemos como tratar de bajarle un poco más ya para dar más detalles. Ya esta sería como la tercera etapa ya que serían más detalles. Vamos a ponerle a ver 0.006. Vamos a darle a 0.006 a ver si no se me explota el computador. Si ustedes tienen buen procesador en su computadora no hay problema. Yo en mi caso tengo una laptop, entonces tengo que tener eso en cuenta. Ustedes tienen que conocer hasta dónde les aguanta el remesh en su computadora. Bueno, chicos, entonces tienen que tener eso en cuenta para aplicarlo y que no tengan problemas con eso. Entonces ahí lo vamos a aplicar. Entonces ahí crucemos los dedos. Bueno, sobrevivió. No, pero igual no creo que todavía no tengo bastante resolución, entonces sí todavía me aguanta. Porque ahorita tengo que darle más definición a los ojos, tenemos que ya empezar a hacer detalles. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ir ahí y vamos a empezar ya a dar más detalles y hacerle el símbolo a nuestro Batman. Listo, entonces vamos a ver. Vamos acá. Voy a darle al 8 un momentico, voy a hacerle un poquito acá el scrap. Le damos ahí un poco. Y ahora sí acá tenemos ya más geometría. Si le doy a Shift Z, podemos ver digamos como la densidad que está manejando nuestro personaje en este momento. Entonces ahí pueden ver como la malla. Nuestro Batman. ¿Listo? Entonces acá pues ya tenemos ahí digamos más geometría para trabajar. Vamos a remarcar esta parte de acá. ¿Qué vamos a hacer? 2 F, lo hago más pequeño. Y vamos acá, bueno, me aseguro que tenga el Stabilize Stroke. Control Z. Allá lo tengo, entonces lo hago más pequeño y acá marco. Bueno, voy a subirle a la potencia. Así marcamos acá la boca, voy a hacerlo más pequeño. Algo así. Acá entonces puedo suavizar. Vamos ahí, chin. Listo. Entonces acá voy a utilizar el pinch. Lo voy a agrandar, me voy al frente. Lo que hago es cerrar un poquito acá. Lo voy a alejar un poco como para ver más a detalles lo que está pasando. Algo así. Más o menos así. Ahora acá voy a ser más pequeño, voy a suavizar esta parte. Suavizo tan. Eso también. Tan. Miro los ángulos, que no me vaya a afectar y que no me vaya a crear cosas raras por ahí. Algo así. Bueno, entonces acá, chicos, vamos a salvar. Ya pueden bajarle un poquito más a la resolución y ya pueden empezar como a dar más detalles. Digamos ahí, vamos a ir acá F, vamos a suavizar esto, S para smooth. Voy a entonces marcar acá un poquito más. Entonces acá voy a aplanar. Bueno, voy a utilizar el scraps, que el de aplanar a veces como que no me convence mucho. Me gusta más como el resultado que genera el scrap. Pues acá agrandamos. Algo así. Voy a cambiar acá un momentico. Seleccionar este de acá. Se ve como mejorcito. Algo así.
Acá lo que podemos hacer es ir acá al Cavity. El rango, vamos a ver, quitar el Cavity, lo ponemos ahí. El Valley lo subimos un poquito, el rango también, o sea, ponerlo a tope, vamos a subirlo. Como para ver bien, digamos, los bordes que se marquen. Entonces sabemos mejor como lo que estamos haciendo, como lo que estamos modificando, lo que estamos alterando. Entonces, por lo menos acá, bueno, voy a irme acá. Tengo que tener cuidado de no pasarme también, o sea, de como que mantener una continuidad en lo que estoy haciendo para no dañar el diseño. Entonces acá voy a agrandar esto un poco, voy a jalar para acá. Ahí más o menos, acá aplano un poquito, suavecito. Acá también, suavecillo. Acá lo mismo, digamos, es como si esta línea bajara acá, digamos acá que se ve más la luz. Entonces es como si esta línea bajara acá, entonces lo que hago es, me voy acá, marco esta zona, marco, acá marco también, como si bajara esto así. Algo así. Acá pues me acerco, hago pequeño, marco lo que tengo que marcar. Ahora acá lo que podemos hacer es bajar esto, suavizar. Esto tienen que marcarlo ahorita tenemos que repasarle esta parte de acá para que quede pues más fino, ¿no? Se vea más pulido, por decirlo así. Pues acá ya son detallitos que le van a dar como ese toque profesional a nuestro modelo. Entonces, o sea, yo sé que de pronto a veces le entra a uno la ansiedad que ya lo quiere terminar, no, ya lo voy a dejar así, pero digamos esos detalles van a ayudar a que se vea la calidad del modelo, digamos la calidad del artista que uno es, a entregar trabajos pulidos, porque hay gente pues que a veces deja eso así, digamos acá en esta etapa sí, pero todavía le falta trabajo, le falta pulirlo más para que digamos las estructuras, las formas queden mejor detalladas, queden más limpias, sea algo más limpio, más pulcro, por decirlo de alguna forma, algo más profesional, sea algo más sí, profesional, algo de más calidad. Que digamos si la gente los va a contratar y va, o sea, la calidad del trabajo es buena, es algo profesional. Entonces acá suavizamos, estoy suavizando, estoy con el pincel de suavizar. Acá esto, mira, acá hay unas abolladuras. Entonces necesito suavizar esto, voy a subirle un poquito más la potencia al pincel. Voy a suavizar acá porque pues lo que les digo, o sea, no deben quedar ese tipo de abolladuras. Acá podemos ver esas abolladuras que se generan. Básicamente las abolladuras, de pronto el que no me entiende, son como cuando uno, bueno, como cuando forjan el metal, que le dan martillazos, entonces quedan como ondulaciones, como, bueno, en mi país se le llaman chichones. Entonces esto tiene que quedar liso. Hagan de cuenta que ustedes compraron un modelo de Batman y pues les viene así como partes chuecas, partes abolladas, como dobladas. Entonces pues básicamente eso es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es que se vea un trabajo pulcro, un trabajo bien hecho, algo que el que lo compre o el que lo imprima diga, uy, este trabajo está genial, el artista es profesional y tiene buena calidad lo que hace. Entonces eso es como la intención, digamos, de este tutorial. No es solo hacer el Batman, es también como entregar un trabajo de calidad, algo que la gente diga, uy, no, a mí me gusta que lo que hace él, a pesar de que es un Batman, de que todo el mundo hace miles de Batman, hay muchos artistas que hacen Batman, pero el estilo y digamos la calidad del modelo es lo que los va a diferenciar de
de otras personas o otros artistas. Entonces acá marcamos, acá también, chin chin chin, acá también suavizamos, todo esto va suavizadito, acá lo mismo, listo. Entonces acá la nariz lo mismo, vamos a suavizar, acá tenemos que tener cuidado con los bordes, se me da el bordecito por ahí, chin. Listo, acá, entonces acá la cabeza, acá voy a suavizar acá. Entonces mire, acá el pincel de suavizar también me sirve como para aplanar, pero me hace un aplanado más suavecito. Entonces acá tengo que tener cuidado, o sea, traten de no suavizar acá directamente. Si quieren borrar las líneas, sí, pero en este caso nosotros queremos marcar. Entonces tenemos que tener cuidado ahí de no borrar la línea, sino mantener, digamos, la forma que lleva la línea. Entonces miren, acá este pedazo tiene una bolladura, miren. Ahí se ve la bolladura ahí como si le hubieran dado un balazo a Batman o un cuchillazo a Batman. Entonces acá tenemos que tener cuidado con eso. Y ahí, eso no puede ir ahí. Entonces acá me toca borrar eso y ahorita remarcarlo otra vez. Pero básicamente ese es el punto, o sea, eso es a lo que yo me refiero, o sea, entregar cosas pulidas, bien pulcras, bien hechas, no hacer por hacer. Bueno chicos, bueno, entonces acá en los ojos vamos a hacer lo siguiente, suavizar acá, suavizando ahí, y lo mismo acá la capa, entonces debemos, bueno, tener cuidado de no borrar, digamos, las líneas que van hacia afuera. Ahorita marcamos las otras líneas, los pliegues que van hacia adentro, pero hay que suavizar, hay que meterle potencia al pincel y acá vamos suavizando para que los pliegues queden acordes. Digamos, ya hicimos el remés, entonces esta línea de acá ya la podemos disolver suavizando, entonces tienen que tener en cuenta eso. Acá también suave, suavizamos acá. Digamos, en mi caso yo lo que pretendo con este Batman es, bueno, vamos a generar como el busto, vamos a generar el render, pero mi finalidad va a ser para impresión 3D, entonces lo voy a arreglar bien para impresión 3D. En este tutorial pues simplemente les estoy mostrando cómo crear el busto del personaje, pero ya más adelante dentro de mi página de Cools van a poder ver como el resultado final de este proyecto ya para impresión 3D. Entonces acá sí, esta parte de acá, esta otra también acá, le hacemos acá en esta parte algo así. Esta parte sí, acá tenemos que tener cuidado de suavizar porque pues acá ya tenemos como unas características del personaje, entonces no queremos dañarlas. Listo, guardamos, control S. Entonces voy a tratar, bueno, ya guardé, entonces voy a tratar de yo bajar un poco más acá la resolución. Bueno, antes de hacer eso, bueno, acá es solo de la nariz, tengo que marcarlo mejor. Bueno, voy a borrar eso un momento, porque no me convenció esa parte ahí. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el 2, el Draw Shark. Voy a bajarle, está muy potente, entonces voy a bajarle la intensidad. Voy a tratar de hacer una línea, es que ese pulso de mazatero que a veces me mando yo, ahí, creo yo, suavizo acá, chin. Tengo que tener cuidado, acá voy a suavizar también, chin. GF, tener cuidado acá. Shift C para el crease, ese. Entonces acá vamos a hacerlo pequeño, voy a control Z, lo voy a hacer más pequeño. Acá el follow es smooth, lo voy a poner a lineal.
exactirijillo. Algo así. Suavizo. Suavizo por acá. Esto así. Voy a subir el pincel un poquito, voy a bajarle la intensidad de smooth, voy a suavizar un poquitín acá, que se me hace que la línea está como muy marcadita. O sea, nomás quiero como insinuar esa línea, pero se me hace que me quedó como muy marcada. Así, más o menos así. Antes de bajarle la resolución, entonces voy a tratar de marcar acá el ojo. Entonces digamos, me voy a ir al 2. Entonces le voy a subir la intensidad al 2, voy a marcar acá. Vamos a ir marcando, voy a hacerlo más pequeño. Sí, acá. Acá, tan. Acá, tan. ¿Listo? Y acá, Shift C para el crease. Voy a subirlo, lo voy a tratar de marcar así. Con control, o sea, con el negativo. Listo acá. Pon para ahí. Acá. Listo. Ahora acá pues lo que hago es S, F, suavizo. Ustedes pueden suavizar con el mismo pincel y el Shift, como saben, ¿no? Pero pues a mí, yo no sé, ya me acostumbré a suavizar utilizando el pincel de suavizar. El Smooth. Vamos así, algo así más o menos. ¿Listo? Lo mismo acá esta parte, chicos. La voy a repasar, entonces ya seguimos ahí. Listo, chicos, entonces acá ya en esta parte vamos a hacerle como la parte negativa de los dobleces de la capa. Entonces voy a utilizar el Draw Sharp, voy a agrandar el pincel, el Follow está en Sharp, bueno, voy a intentar con Sharp, Control Z, vamos a cambiarle a ver el Follow a lineal. El problema con lineal es que me crea estas marcaduras acá. Entonces, bueno, voy a coger, bueno, a dejársela en Sharp. Vamos a dejarla en Sharp. Vamos a tratar de manejarla, eso exactamente así. Entonces, de acá para allá, tan. Ups. Algo así. Voy a mirar a ver la intensidad. Manejar un poquito más de intensidad. Suavizar acá un poquito. Entonces ahora sí la voy a marcar. Tienen que calcular la intensidad dependiendo de la cantidad de
de la cantidad de geometría que tengan. Entonces es súper importante. Entonces ahí van marcando y van haciéndole. Ahí van jugando con los tamaños. Entonces acá, como ven, yo voy marcando, voy suavizando. Ya saben, voy a darle un poquito al scratch. Ese es como el proceso para este tipo de acabado que le estamos dando al personaje. Acá voy a volver a marcar, digamos, la de, ups, se me fue donde no era, hacerlo más pequeño. Ahí, entonces acá suavizo. Marco los ángulos. Trato de quitar las abulladuras que se ven por ahí. Entonces es importante tener como el ojo entrenado ¿para qué? Para reconocer, digamos, las abolladuras ahí, utilizando también la iluminación. Entonces ahí vamos mirando, miren chicos, ya acá tenemos casi finalizado nuestro personaje, nuestro busto. Ya acá lo que tendríamos que hacer es ultimar detalles, darle como un poquito más de detalle. Vamos a hacer lo que es el símbolo. En mi caso acá yo creo que voy a bajarle un poquito más al remesh. Voy a ponerlo en 5. Bueno, antes de bajarle lo voy a guardar, control S. Guardamos, ahora sí. Voy a poner en 5. Vamos a dar remesh. Entonces vamos a hacer el símbolo. Para el símbolo, ya digamos, esta es la densidad con la que yo lo voy a dejar. Como les digo chicos, ahorita tengo que repasarle este tipo como de grietas que se crean, por lo que le hice el remesh. Pero en su caso, si ustedes, su computadora les aguanta, le pueden poner más bajo el remesh para generar más densidad. En mi caso yo lo voy a dejar así. Entonces nos vamos a la vista frontal, vamos a máscara. Vamos a bajarle el tamaño. Le subimos toda la potencia. Nos aseguramos de que esté activada. ¿Sí? Entonces acá vamos a utilizar el Stabilize Stroke. Acuérdense, vamos a hacerlo un poco más pequeña. Vamos a, bueno, si hay en ese tamaño. Entonces básicamente yo voy a tratar de hacerle, voy a hacerle el símbolo del Batman, del Batfleck. Si ustedes de pronto quieren ya pues hacerle otro tipo de símbolo, digamos de los símbolos que maneja Batman, pues ahí ya es decisión de cada uno.
Listo chicos, entonces ya lo tengo acá. Lo que vamos a hacer ahora es darle control I para invertir la máscara y nos queda esta parte acá suelta. Entonces acá vamos a ir rápidamente a la herramienta de mover. Vamos acá a más y permítanme acá. Es que se me pierde a veces. Transform. Set pivot to masket. Sería acá. Entonces básicamente nos lo manda ahí. No importa, digamos, si está hacia este lado. Lo que pasa es que tenemos activada la geometría. Entonces por eso nos lo manda ahí. Pero pues lo que necesitamos en sí es no más que esto se salga un poquito. Lo vamos a mover un poco. Algo ahí, yo creo. Y básicamente ahí, apenas que salga como un poquitín. Algo así. Entonces acá ya lo que podemos hacer es darle a la A y vamos a darle a Clear Mask. Y ya tenemos nuestro símbolo. Entonces ahí lo que hacemos es salvar, control S, salvamos. Ya dependiendo pues del símbolo que le hayan creado, pero básicamente ahí ya tengo el símbolo de mi Batman. Ya acá entonces es refinarlo, como lo hemos hecho anteriormente. Los bordes, eso le pueden aplicar remes otra vez. Lo refinan y ya pasaríamos a la parte de pintura y render. Listo chicos, entonces yo ya terminé de refinar mi Batman, ya terminé de hacerle los ajustes, le remarqué más los bordes y todo. Entonces básicamente mi Batman me quedó así. Entonces vamos a mirar acá un momento. Ahí vemos el flash, se ve bien bonito. Si lo ven, digamos el mockup, ahí podemos ver cómo nos está quedando. Si pasamos a estudio y pasamos acá al blanco, nos damos cuenta que quedó muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle el corte. Vamos a cortar la parte para que quede acá el busto bien cortado, esta parte quede plana, y eso se hace muy fácil. Voy a la parte, digamos acá lateral. Lo que vamos a hacer es utilizar este Line Project, este pincel, no sé si es pincel o herramienta, no sé. Y lo que vamos a hacer es básicamente cortar. Entonces lo que aparece en sombra hacia arriba es lo que va a cortar. Entonces esto básicamente ustedes lo ponen en un punto, lo jalan y con la herramienta de barra espaciadora pueden pues moverlo. Entonces acá pues básicamente lo que queremos hacer es hacer un corte como desde por acá, algo así. Jalamos acá, más o menos calculamos ahí, soltamos y ¡pam! Ya no lo cortó. Ahí como vemos, perfectirijillo. Como les digo, esto puede irse para impresión 3D. Acá simplemente le hacen una base, le hacen como una especie de paral que sostenga el Batman, o digamos que él se meta acá y ahí ya lo tienen. O sea, les doy ideas. Bueno, entonces ya tenemos nuestro Batman acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la parte de pintura. Esto es algo muy sencillo, o sea, vamos a pasar a la parte de, bueno, de pintar a nuestro Batman. Estoy mirando acá a ver qué mockup utilizo para pintarlo. Permítanme a ver. Yo creo que este podría funcionar, pues uno que nos ayude, digamos, en cuanto al color. No, yo creo que el mockup normal, este de acá, nos podría funcionar perfectamente. Entonces, para pintar, bueno, si se preguntan cómo agrandé la ventana, totalmente esta ventana del viewport, simplemente con control barra espaciadora. Ahí volvemos otra vez. Para pintar básicamente lo que vamos a hacer es ir a la herramienta de pintar, como lo indica el Paint. Yo lo tengo con el número 3, es este de acá. Y pues acá está la paleta de colores. Esto básicamente funciona como el Texture Painting. Pues tiene la fuerza y tiene el radio, que se maneja igual con lo mismo, con el F y con el Shift F. ¿Listo? Entonces acá en esta parte tenemos la propiedad de los pinceles, bueno, el pincel que tenemos en ese momento. Y también podemos crear paletas de colores. Lo ideal es que acá ustedes creen su paleta de colores basándose en sus referencias, ¿no? Entonces yo voy a empezar a crear mi paleta de color basándome en mi referencia. Y pues ahí empezamos a pintar. Entonces para la paleta de colores simplemente pues bajamos acá esta parte, como les estaba mencionando. Acá donde dice Color Palette vamos a darle a New. Y acá empezamos a adherir los colores. Entonces acá podemos subir esto para que se vaya al blanco. Yo ya tengo como unos colores seleccionados, tengo con el código, básicamente los códigos, permítame acá,
están acá. Entonces básicamente voy a empezar a crear la paleta de colores basándome en las referencias que yo tengo y en los colores que voy a utilizar. Entonces simplemente le voy a poner acá, bueno, voy a renombrar esto Batman, listo. Voy a darle acá, bueno, este blanco, bueno, lo voy a quitar, este no me sirve. Voy a abrir acá un momento y acá tenemos el GES. Entonces voy a utilizar unos códigos acá, si los quieren pues los pueden copiar los mismos. Básicamente selecciono acá esto, control C, le voy acá, control B, entonces es este, le voy a dar clic, me lo genera y le digo más adherir. Entonces voy a empezar a poner color por color y pues como les digo, si quieren estos colores, bueno, los voy a dejar en la descripción del video por si los quieren copiar y quieren hacer, digamos, con la misma paleta de colores. ¿Listo, chicos? Listo, entonces ya tengo acá. Entonces básicamente seleccionando la brocha, pues ustedes van eligiendo acá, digamos, los colores que quieren. Entonces pueden ir probando. Acá yo tengo como unos, por decir así, negros. Entonces voy a seleccionar este. Me voy acá, voy a hacer el pincel más abajo. Y acá pues simplemente empezamos a pintar. Empiezan a pintar normalmente, como ven ahí. Entonces voy a bajar esto acá, voy a pintar, ven. Entonces ahí dependiendo, digamos, de la suavidad del pincel, voy a subirle la suavidad, porque en este caso pues yo voy a empezar poniendo colores planos. Entonces ustedes pueden ir ahí probando, digamos, la paleta. Digamos este de acá, de pronto este es el que más me convenga, o este otro de acá también, miren. Ahí entonces, bueno, en mi caso voy a seleccionar el segundo, voy a pintar esto, voy a ir pintándolo. Entonces ustedes ahí le van haciendo. Voy a marcar primero los colores principales y ya ahorita pues más adelante le hago lo que son iluminaciones o algún tipo de degradado dependiendo, pero básicamente vamos a empezar, digamos, con esta parte así. Entonces acá ya pueden ir jugando con diferentes tipos de mockups dependiendo, digamos, el flat ahorita pues nos podría servir también como para ver cómo se está comportando el color. Entonces acá podemos abrir esto acá así. Entonces me voy acá al frente. Tenemos que pues ser cuidadosos. Entonces Shift S para activar el Stabilize Stroke. Y voy teniendo cuidado ahí. O sea, esto que ustedes ven acá, este color no es totalmente negro. Siéndose más como hacia los morados, como hacia los azules oscuros. Entonces no voy a manejar negro en total. De pronto por la pantalla, por lo que es video, se ve negro, pero no es así. Entonces simplemente voy marcando por el momento y voy manejando como los colores que necesito. Me aseguro, digamos, de que todo se marque bien. Entonces tengo que ser cuidadoso de no pasarme acá. Igual si me paso, pues por el momento no me va a preocupar, porque ahorita pues tengo que remarcar con el otro color. Entonces ahí ya tenemos como más libertad, digamos, para cometer ciertos errores. Entonces si nos llegamos a descachar o nos llegamos a pasar de donde tenemos que pasarnos, pero no importa, vamos a darle ahí con cariñito le van haciendo, vamos pintando. Voy a remarcar la capa.
Listo, chicas y chicos, entonces este es mi Batman, como lo ven, se ve genial. Entonces por lo menos acá, en mi caso no voy a hacerle nada más, no voy a pintarle nada más. Acá entonces ya podemos jugar con los mockup, digamos si lo quieren presentar de esta forma, lo pueden presentar, le suben acá el rango, el valley. Digamos de esta forma, se lo quieren presentar a algún cliente o algún proyecto que quieran hacer, digamos en este caso acá el flat. Vamos a cuadrarle esto acá, el valley, un poquito de deep of field, y básicamente ahí está nuestro Batman. Y acá después si lo quieren renderizar, bueno, lo último que sería de esta parte, este tutorial, sería, bueno, por lo menos pongámoslo en el flat. Entonces voy a volver acá. ¿Qué pasa si ustedes lo quieren renderizar? Si ustedes se van acá a Material Preview, va a pasar que les va a aparecer en blanco. Entonces vamos a pasar, permítanme ahí mientras carga. Mire, ahí tenemos ese problema, pero eso lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar de acá a Object Mode, primero que todo. Ya si lo quieren renderizar con Cycles o con IT, miren qué bonito se ve, igual la escultura, la arcilla como se ve espectacular. Nos quedó muy bien hechos, los felicito. Ya saben que me pueden publicar sus Batman en Instagram, me pueden etiquetar KeyArtTutos, KeyArt_tutos, o en la página de Facebook de KeyArtTutos también lo pueden hacer. Ahí me pueden etiquetar o pueden postear sus trabajos ahí. En la descripción del video pueden encontrar todos los enlaces. Bueno, entonces acá en esta parte si queremos ver, digamos, la textura, entonces lo que tenemos que hacer es pues básicamente voy a crear otra acá. Está acá. Como nos damos cuenta, acá tiene un material que está en blanco pero no tiene nada conectado. Básicamente ese es el material que tiene puesto. Entonces voy a ir acá, Shader Editor. Entonces voy a subir un momento acá, voy a alejar esto un poco. Entonces vamos a dividirlo así, más o menos así. Y entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo está el Principal BSDF, entonces vamos Shift A. Entonces acá vamos a buscar esto que se llama Input Color Attribute. Básicamente es lo que nos va a dar el color para verlo en material, para verlo adherido al material y para hacerle render. Entonces si yo lo conecto color con base color, ahí automáticamente nos muestra nuestro Batman. Entonces como vemos acá, pues tiene problemitas con el roughness, está muy brillante. Entonces podemos subirle un poco al roughness. Igual acá al specular podemos bajarle un poquito, o sea, como para darle más contraste a 0.2 yo creo. Ahí está bien. Y básicamente ahí tenemos a nuestro Batman. Ahí ya ustedes acá pueden generarle iluminación, pueden generarle render, o si no, básicamente se pasan acá a la parte de School Mode, como estábamos viendo hace poco, con el material que tiene. Y acá de esta forma ustedes pueden acá generar como una especie de render. Entonces quitan acá esto, desactivan esto, básicamente así. Vamos a darle acá T para limpiar esto, space / space, y acá pueden inclusive grabar la pantalla. Se van acá a esta parte a Window, a render, bueno, se me fue donde es que era, bueno, anteriormente era acá Save Screenshot, y ahí pueden tomar un screenshot de la pantalla del Batman, o como les digo, pues ya ustedes decidían, pues le ponen una iluminación y le hacen render como ustedes quieran. Bueno, entonces chicos, ya saben, este es mi Batman y pues mi render final o mi proyecto final quedó así. I don't ever slow up,